Agradecemos al Dr. Sosa por su muy interesante presentación. A continuación seguiremos con la abogada Daniela Supo, quien es abogada por la Universidad de Lima, graduada con una mención summa cum laude, cuenta con un LIL en la competencia, innovación y derecho de la información por la New York University School of Law, NYU. Ha trabajado en sala especializada en protección al consumidor y en la sala especializada en propiedad intelectual, ambas del Tribunal de Indecopi. Actualmente se desempeña como abogada asociada senior en el Estudio Rodrigo. Es autora de diversos artículos académicos en materia de competencia y propiedad intelectual. En esta oportunidad, la doctora Supo nos acompaña de forma virtual. En competencia, innovación y derecho de la información por la New York University School of Law, NYU. Ha trabajado en la sala especializada en protección del consumidor y en la sala especializada en propiedad intelectual, ambas del Tribunal de Indecopi. Actualmente se desempeña como abogada asociada senior en el Estudio Rodrigo. Es autora de diversos artículos académicos en materia de competencia y propiedad intelectual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Me ven? ¿Todo en orden? Sí, se le escucha y se le ve también. Perfecto, gracias por la presentación. Lamentablemente, de acuerdo a lo coordinado por el tráfico de Lima y compromisos previamente asumidos, no puedo estar presencialmente con ustedes. Sin embargo, no quería dejar de participar en este congreso que une dos ramas con mucha relación, y me parece que es uno de los primeros congresos que se da sobre estos dos temas, derecho civil y protección al consumidor. Bueno, yo en estos minutos que tenemos de un viernes por la noche les voy a hablar de contratos de consumo en la era digital. A ver, para empezar, tenemos que tener un contexto de la economía digital, pero no vamos a definir la economía digital como de forma teórica, sino quiero hablarles de tres ideas principales sobre la economía digital en relación a la protección al consumidor. Bueno, primero, como definición básica, la economía digital es la actividad económica que se desarrolla a través de tecnologías digitales, que incluye, todos sabemos, la compra, la venta de bienes o servicios por internet, el uso de plataformas, aplicaciones, medios de pago electrónicos, inteligencia artificial, datos, redes sociales y sistemas automatizados para interactuar con los consumidores. La economía digital, y esta idea es bastante importante, es que su principal recurso, a diferencia de la economía conservadora, la economía que todos conocemos previamente, la economía digital, no es el producto en sí, sino también la información. En la economía digital, los datos en sí, la información en sí, tienen un valor central. No es una economía que gira alrededor del producto, sino también de la información. ¿Y cómo vemos esto? Cuando, por ejemplo, uno iba a comprarse una cartera en una tienda física, podía ver la cartera y de acuerdo a sus atributos decidir su decisión de compra o no. La economía digital no va solamente al producto, claramente el producto es el aspecto central, pero también va a la información. ¿Cómo es que el consumidor ve este producto? Con la información que el proveedor le da. Tú ves una cartera por internet, puedes ver la foto claramente, pero también las características que tiene esta cartera. Entonces, estos datos, esta información, tienen un valor fundamental en la economía digital. Y bueno, la economía digital evoluciona a una velocidad mucho mayor que el derecho, y lo que nosotros no debemos de hacer es que existe una reacción regulatoria excesiva que podría terminar afectando la competitividad, la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Esto no significa que el comercio electrónico deba permanecer sin reglas claras, para nada. Y en estos 3 días de seminario que han tenido, estoy seguro que han abordado los aspectos fundamentales, entre otros, que la protección al consumidor tiene que brindar al consumidor digital, por llamarlo de alguna manera.
Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es que existan criterios precisos, supuestos sancionadores bien definidos y una aplicación correcta de la normativa existente. Es decir, que el INDECOPI, nuestra autoridad de consumo, genere criterios precisos, que hayan supuestos sancionadores específicos y esta aplicación correcta del Código de Consumo que todos conocemos y que claramente se aplica también a las relaciones de consumo que se dan a través de esta denominada economía digital. Bueno, entonces, ¿cómo afectan las relaciones de consumo la economía digital? La economía digital presenta un reto fundamental, que es pasar de la formalidad digital a la efectividad. ¿A qué me refiero con esto? Muchos proveedores responden a las exigencias y las obligaciones regulatorias de forma formal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no hay una atención efectiva en muchos casos a los consumidores. ¿A quién no le ha pasado que compre un producto a través de una plataforma y tiene problemas para devolverlo, para cambiarlo? Y si bien en la forma este proveedor podría cumplir con los requisitos que exige el código, no hay una efectividad real en relación al consumidor. Entonces, como tenemos este cambio entre la forma en que se relacionan las empresas y los consumidores, en tanto, sabemos, esta relación ya no ocurre en una tienda física, en una atención humana, sino que se da mediante aplicaciones, páginas web, marketplace, chatbots, algoritmos y canales digitales de atención. Es por ello que la economía digital nos exige nuevas formas de garantizar transparencia, confianza y acceso efectivo a soluciones para el consumidor. Creo que cualquier proveedor, y ya la mayoría de proveedores trasladaron su modelo de venta también a la virtualidad, deben de cumplir con estas tres características: la transparencia, la confianza y el acceso efectivo a las soluciones. Entonces, al transformar las relaciones de consumo, porque se desplaza la interacción tradicional hacia entornos digitales automatizados, esto facilita, de todas maneras, el acceso a bienes y servicios, pero también incrementa, en muchos casos, la famosa asimetría informativa. No vamos a hablar de asimetría informativa porque nos quedamos 3 horas más, pero este pilar en la que se sostiene la protección al consumidor, la asimetría informativa. Por ello es que, nuevamente, en la economía digital, el proveedor no únicamente tiene que cumplir formalmente, sino que lo tiene que hacer efectivamente. Ya que es una idea central, que bueno, como el comercio electrónico continúa creciendo y transforma las relaciones de consumo, uno se tiene que preguntar, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo regulamos estos entornos sin frenar la innovación ni generar cargas regulatorias innecesarias para quien ofrecen bienes y servicios? Porque ahí está justamente uno de los puntos. El legislador, al responder a este fenómeno de economía digital, que diría yo tiene su auge y empieza a subir en pandemia, no puede responder con una sobreregulación. La sobreregulación frena la innovación. Nosotros, con nuestro código y con algunas modificaciones, unos artículos precisos que les voy a hablar a continuación, tenemos la base legal, tenemos las herramientas. Entonces, el legislador tiene que regular sin frenar la innovación, porque como todos sabemos, la innovación es motor de cualquier economía. Y a ver, ahora lo que me refería en relación a las herramientas que hoy en día tiene el código, además de nuestras herramientas por excelencia, el deber de información y el deber de idoneidad, a los que no me voy a referir porque creo que todos conocemos muy bien, sino puntualmente qué es lo que ha hecho nuestro legislador en relación a, o pensando mejor dicho, en relaciones de consumo que se dan en la virtualidad. El Perú ha dado un paso relevante con la promulgación del decreto legislativo 1729, norma que, entre otros, introduce modificaciones a nuestro código con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección en el comercio electrónico y abordar un fenómeno cada vez más discutido en el diseño de plataformas, que otros
ordenamientos lo tenían, pero el Perú no lo tenía de manera expresa, sino únicamente en jurisprudencia, en el caso de Rappi, que son los denominados dark patterns. A ver, muy puntualmente, ¿qué es lo que hace el decreto legislativo 1729 pensando precisamente en estas relaciones de consumo que se dan en el entorno digital, las relaciones de consumo que se dan en el e-commerce? El 1729 reconoce los dark patterns como un método comercial coercitivo. Entonces, esta figura se incorpora puntualmente como un método comercial coercitivo y ya nuestro código lo regula. Que todos sabemos que son dark patterns, son estas prácticas muchas veces contrarias a la buena fe, muchas veces, muy pocas veces esperemos, pero que lo que tratan de hacer es que manipular la decisión del consumidor a través del diseño o funcionamiento de las interfaces de los canales digitales. ¿Quién no ha estado en una situación en donde quiere adquirir, me invento, un pasaje en oferta y aparece una pantalla que dice en los siguientes 10 minutos va a terminar la oferta, si no la adquieres en este momento, chao? O tú también estás googleando y te aparecen muchísimas propaganda en relación a lo que estás googleando específicamente. El dark pattern lo que hace es un patrón oscuro, es intentar manipular la decisión con estas interfaces que llegan a generar una sensación de urgencia, una sensación de que si no das clic en este momento ya no puedes acceder a todo el paquete para el viaje. Eso es lo que hacen los dark patterns y esto se vio en el caso de Rappi, cuando se incluía la propina por default, y ahora el código lo tiene y lo que dicen es que estas aplicaciones no pueden emplear prácticas comerciales o estrategias que limiten, distorsionen o manipulen la autonomía, la voluntad o libertad de elección del consumidor, induciéndolo a tomar decisiones de consumo no deseadas. Segundo punto relevante que incorpora el 1729 es que incorpora estas nuevas obligaciones en materia de atención de reclamos. Las plataformas, aplicaciones u otros canales digitales de comercio electrónico que ofrecen bienes y servicios deben de contar necesariamente con un mecanismo de atención de reclamos y solución de controversias que no deben de generar costos ni cargas innecesarias a los consumidores. Esto sin perjuicio, ojo, de nuestro famoso libro de reclamaciones. Estas son obligaciones adicionales y acá una bastante interesante que es en los casos de los proveedores no domiciliados que no cuenten con mecanismos formales de atención de reclamos, deben de implementar y mantener operativa como mínimo una dirección de correo electrónico que permita a los consumidores formular sus preguntas, presentar reclamos o sugerencias, es decir, se refieren a los proveedores no domiciliados. Y aquí un comentario, sería bastante interesante cómo el Indecopi pretende ejercer el enforcement de esta disposición, porque el Indecopi no cuenta con jurisdicción para notificar a proveedores extranjeros, por más de que se han hecho intentos a la fecha de notificar en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. El Indecopi no tiene la jurisdicción para hacerlo, por lo cual va a ser interesante ver qué es lo que planea hacer el Indecopi en relación a los proveedores no domiciliados que no cumplan con esta condición, pero nuevamente esto es materia de otra exposición. Y los chatbots, la famosa ley 31601, que de hecho pasó desapercibida porque ya ha sido desde el 2022 que se ha dado, estamos hablando hace 4 años, que modifica el artículo único del código para señalar que los proveedores deben de tener, los consumidores, perdón, deben de tener la opción de ser atendidos por una persona cuando brinden asistencia virtual. Es decir, tienen que tener, cuando se responde mediante un chatbot o un callbot, tienen que además brindar la opción de que sea una persona la que la atienda al consumidor. Ojo que no estoy diciendo que no se puede usar, pueden usar los proveedores de chatbots, pero deben de dar además la posibilidad de la atención humana y no únicamente remitirse a un chatbot o un callbot. Ya, a ver, y ahora llegamos al núcleo de nuestra exposición.
Teniendo esto ya en cuenta, es decir, estas tres modificaciones que hace el código en relación a la economía digital, estas tres respuestas que tiene el legislador en relación a la economía digital, más nuestras obligaciones ya establecidas en nuestro código, ¿cómo nos enfrentamos a los contratos de consumo digital, los contratos en el e-commerce? Hay tres ideas fundamentales. El contrato digital, en la práctica, es un contrato por adhesión. Todos sabemos un contrato por adhesión. ¿Por qué? Porque es un contrato que no se negocia. Simplemente acepta los términos preestablecidos. Por ello, y para ser un contrato de adhesión, el foco está en la información y el equilibrio contractual que le traslade el proveedor al consumidor. Entonces, una idea fundamental es que en la contratación digital, en los contratos de consumo digital, lo que se debe hacer es exigir reforzar y no reducir los estándares de protección al consumidor. En este entorno, el contrato ya no se analiza únicamente por el contenido formal de las cláusulas, sino también por la manera en que la información es presentada y aceptada por el consumidor dentro de la plataforma o sitio web en donde el consumidor opte por entablar esta relación de consumo. Sin embargo, si bien exige este refuerzo y es una idea central, no se puede pretender trasladar todas las cargas operativas o que una sobreregulación haría al proveedor. Si un refuerzo de las obligaciones no significa una sobreregulación, ni tampoco que nuestro regulador en materia de consumidor, el INDECOPI, exija cargas adicionales al proveedor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el proveedor tiene mayores cargas para prestar un determinado servicio o vender un bien? Estas cargas se terminan trasladando al consumidor. Si a un proveedor ya no le cuesta 50 soles hacer un par de zapatos, sino ahora le cuesta 70 soles, ¿ustedes creen que esta diferencia la va a asumir el proveedor? No, porque como cualquier negocio, como cualquier persona que tenga una empresa, la empresa tiene que buscar la ganancia de cualquier bien o cualquier servicio que preste, por lo cual lo que va a hacer es trasladarle esta carga al consumidor. Entonces vamos a estar en un círculo vicioso que se intenta sobreregular porque, si bien, como les digo, sí se debe reforzar, pero muchas veces ante situaciones un poco populistas, el INDECOPI genera criterios que lo que hacen es trasladarle mayor carga al proveedor, que la traslada a su vez al consumidor, y al consumidor le empieza a costar más un determinado bien o servicio. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de exigir que se refuerce estos estándares de protección al consumidor. Entonces, a ver, otra cosa para el proveedor en los contratos de consumo y que debe de tener contratos de consumo en el entorno digital y que debe de tener especial cuidado, va en relación a nuestro nuevo método comercial coercitivo, los dark patterns. ¿Y qué es? Que los proveedores deben tener especial cuidado con el uso de diseños o flujos digitales que puedan inducir error, dificultar la cancelación o limitar el ejercicio del derecho al consumidor. Como les decía, los llamados dark patterns pueden generar contingencias relevantes, especialmente cuando afectan la libertad de elección o la comprensión real de las condiciones contractuales. Como estamos ante contratos por adhesión, estos contratos muchas veces es un clic y ya, sí debe tener especial cuidado en no caer en estos denominados dark patterns. No les voy a hablar sobre cláusulas abusivas porque es otro tema también, pero sí esta figura que está totalmente relacionada al mercado digital y a los contratos de consumo en el ambiente digital, que son los patrones oscuros. El proveedor debe de tener cuidado al momento de la contratación, porque no puede manipular la elección del consumidor. Y acá también me permito traer una breve acotación, un breve comentario
es que también cuando se empiecen a dar más casos por esta cláusula, o disculpe, este artículo puntualmente que se ha incluido en el código, el INDECOPI tiene que tener en cuenta también que hoy en día el consumidor digital es, como su nombre le dice, un consumidor digital, un consumidor que está familiarizado con las relaciones de consumo en el entorno digital. Es un consumidor que podría decir que tiene una familiaridad con estas relaciones tanto como las tiene con las relaciones de consumo antes de la virtualidad, que son las de persona a persona. Entonces, el consumidor, como lo decía el gran Alfredo Goulart, ¿es un idiota? La respuesta es que, a mi parecer, no lo es. Entonces, al momento de analizar, tiene que darse cuenta también de que esta asimetría informativa, si bien el entorno digital la podría incrementar, tampoco convierte al consumidor en un consumidor idiota, porque no lo es. Es un consumidor que está familiarizado, y si yo en ese momento estoy buscando pasajes de avión y me aparece una pestaña que dice que si no compro en los siguientes 10 minutos ya no me van a dar asiento en mi vuelo, sé entender de que se trata de una publicidad, de repente no en los mejores términos, pero no voy a dar clic automáticamente. Tenemos a consumidores digitales. La economía digital ha formado a consumidores digitales. Consumidores, hoy en día los centennials manejan todas estas cosas, yo soy millennial, mucho mejor que cualquier persona, y son al final estos consumidores los que están creciendo y los que más se relacionan, por lo cual, si bien el proveedor sí debe de tener cuidado, también el INDECOPI como regulador tiene que saber el contexto específico de estas relaciones de consumo. Nuevamente, una economía digital da también a un consumidor digital. Por ello hay que generar un equilibrio, porque, como les decía, sobre regular a los proveedores de una manera desproporcional en el ámbito de las relaciones de consumo en el entorno digital, lo que finalmente crea son cargas innecesarias que se trasladan al consumidor. El consumidor es quien finalmente paga esas cargas innecesarias, por lo cual ahí el INDECOPI cumple un rol fundamental, y estoy segura que lo va a hacer muy bien en relación a el equilibrio que se tiene en esta nueva forma de entablar relaciones de consumo. Otro punto fundamental también que debemos de tener en cuenta en relación a los contratos de consumo en la era digital, en la economía digital, es la trazabilidad. Esto se vuelve un elemento fundamental para el proveedor. Ojo, para el proveedor. El proveedor debe estar en la capacidad de acreditar qué información fue puesta a disposición del consumidor, qué versión de los términos y condiciones fue aceptada, cuándo se produjo la aceptación, cómo se atendieron los eventuales reclamos, obviamente además de la obligación de nuestra estrella, el libro de reclamaciones. En suma, el principal reto es alinear la tecnología, el diseño contractual y el cumplimiento normativo bajo un enfoque preventivo por parte del proveedor, porque nuevamente esto es algo que le interesa al proveedor para tener las herramientas por si algún consumidor interpone alguna acción. Tiene que haber una trazabilidad digital, una trazabilidad que debe ser central, porque el proveedor tiene que estar en las condiciones para acreditar, como decía, nuevamente, entre otros, los términos y condiciones, qué firmó, qué información se le dio, qué reclamos hubo, si es que hubo. Por ello que decía que la economía digital, y con eso empezaba la exposición, ya no se trata únicamente del producto, también de la información. Y así como el proveedor, hoy en día un proveedor digital te vende información, te vende la información, la determinada información para que elijas esa cartera en esta plataforma y no en la otra plataforma. Entonces, como ya el producto no es el único protagonista principal, sino también lo es la información y la forma de trasladarte la información del proveedor, el proveedor también tiene que tener la trazabilidad para acreditar
cómo es que el consumidor recibió esta información y qué tipo de información se le dio para que entablara determinada relación de consumo con la plataforma A y no con la plataforma B. Estas tres ideas que les acabo de decir son fundamentales para cualquier tipo de relación de consumo. La trazabilidad es fundamental. Además, también que el proveedor no puede usar métodos comerciales coercitivos y como los dark patterns, y en un entorno virtual, en un entorno donde la interfaz va a depender del proveedor y donde además la imaginación puede explayarse, porque en persona no pueden enseñarles como cartelitos o unas personas bailando frente a ti. O sea, ahora en el mundo digital, tu interfaz tú la diseñas como quieras y te puedes ir hasta las nubes en relación a qué es lo que sientes que más atrae al consumidor, y eso es correcto, pero no puedes llegar a ser un método comercial coercitivo que de alguna manera manipule en la decisión de consumo del proveedor. Y la información, otra vez súper enfática, es fundamental. Y con información me refiero a términos y condiciones, las condiciones de entrega del consumidor, normalmente están los términos y condiciones de la página web también, pero además de reforzar, como le decía, este estándar, el Indecopy sí debe de tener bastante precaución y criterio en relación a cómo es que va a analizar estas relaciones de consumo, cómo estos contratos de consumo en el entorno digital, que mantienen las mismas obligaciones que el contrato de consumo en el entorno humano, en el entorno de personas que no interactúan por plataformas, sino como las relaciones de consumo que antes conocíamos, pero tiene que llegar a ese equilibrio para no desincentivizar la innovación, porque finalmente esto además le va a rebotar al consumidor. Bueno, eso es básicamente todo. No sé si hay algún tipo de pregunta, únicamente una reflexión muy puntual al final. Nosotros también, como consumidores digitales responsables que somos, también está en nuestro lado que si sabemos que efectivamente hay un tipo de denuncia o reclamo que simplemente se está haciendo para aprovecharnos la susceptibilidad que se puede ver en un ambiente de consumo digital, no corresponde hacerlo. Muchas veces los consumidores, y a veces lamentablemente las asociaciones de consumidores, hacen eco a este tipo de denuncias en donde está clarísimo que los términos y condiciones decían algo, pero se pretende dar otra interpretación que finalmente lo que hacen es generar criterios del Indecopy o resoluciones del Indecopy que nos afectan a todos, porque como les decía, cualquier tipo de sobrecarga que se le hace al proveedor también va a llegar al consumidor. Y con esto no digo que no se debe reforzar, se debe reforzar, como lo he dicho, toda la exposición, se debe reforzar y además se deben de mantener estos criterios claros, pero no se debe llegar a la sobreregulación ni a tampoco la falta de criterio al momento de interponer denuncias por relaciones de consumo del entorno digital. Eso sería todo.